Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 11 de abril y a continuación les vamos a contar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. En el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, FECODE reivindica a los maestros asesinados y perseguidos por su liderazgo social y político. Santos propone en la 7ª Cumbre de las Américas una educación iberoamericana que oculta los verdaderos problemas de la educación de calidad en Colombia. El día es improvisación porque no evalúa con seriedad el sistema educativo, sino con indicadores simplistas. Carlos Gaviria, una muerte que simboliza un periodo brillante de la Corte y de la izquierda colombiana. Y llegó el 6 de abril, una semana crucial para las negociaciones entre la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y los trabajadores estatales con el gobierno nacional. Avances significativos no se produjeron. Hoy le decimos que la Federación toma la decisión de colocar como hora cero el día 22 de abril, donde iniciaremos un paro de carácter nacional indefinido, pero combinamos al presidente de la República, al ministro del Trabajo, al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación, para que le busquen salidas prontas, ciertas, creíbles y justas a nuestras peticiones. Con estas palabras, el presidente de FECODE, respaldado por el Comité Ejecutivo, la ADE, otros sindicatos y la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó la hora cero del paro nacional del magisterio colombiano si el gobierno la semana entrante no le da solución a las peticiones presentadas por FECODE el 26 de febrero. Tras 4 reuniones, solo se ha escuchado una propuesta de nivelación salarial del 10%, no se ha modificado el Plan Nacional de Desarrollo en lo referente a la atención a la primera infancia para cumplir el preescolar de 3 grados, no se define el pago de deudas por parte del gobierno, ni se solucionan de fondo los ascensos del 1278, los estímulos para el 2277, la salud para el magisterio y sus familias, ni la jornada única con todas las condiciones. FECODE convoca a los educadores al plantón que se realizará el próximo lunes a las 7 de la mañana frente al Palacio de Nariño para exigir al presidente y a la ministra que asuman la negociación y no dilaten más este proceso. De lo contrario, será la comunidad educativa la que tomará las calles como aulas y luchará por educación pública diversa, democrática, con todos los elementos y una profesión docente valorada y respetada. El reporte de los estatales destaca que el gobierno en las negociaciones no refleja la construcción de un país mejor mientras habla de paz. Consideramos que la negociación colectiva del sector estatal con el gobierno se encuentra en un momento crítico porque ya llevamos 7 sesiones en las cuales hemos abordado el tema de las plantas de personal, carrera administrativa, el tema económico y salarial y a su vez la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo, y hasta el momento encontramos que no hay una respuesta realmente a estas exigencias de todas las centrales obreras y las federaciones estatales. El viceministro de Trabajo, Enrique Borda, le ha dicho a las centrales y federaciones que la definición de lo presupuestal y lo salarial la hace el Ministerio de Hacienda. Para los trabajadores esto significa regla fiscal, ajuste, descarga de la crisis sobre el pueblo y la clase trabajadora, mientras entrega el dinero a las transnacionales con base en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso el sector estatal, las centrales obreras, el sector de salud, de educación, de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, hemos definido que vamos a elevar una carta de reclamo al gobierno de Santos, que nos vamos a desarrollar una jornada nacional estatal el próximo jueves 16 de abril, en preparación a un paro nacional estatal en la medida en que no hay soluciones a las peticiones de todo el sector estatal. Representantes de 7 países, miembros de la Internacional de la Educación, se reunieron con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para analizar el pliego que se negocia en este momento con el gobierno nacional y las políticas educativas y de privatización que se vienen imponiendo en nuestro país.
En la Internacional de la Educación hay un mensaje claro para el gobierno de Colombia en este proceso de negociación con FECODE, que hasta ahora se ha caracterizado por lento y sin decisiones de fondo. Tiene que venir a la mesa con más que miradas, quiere venir con propuestas concretas y voluntad política para trabajar en una cosa que es construir el futuro. Y no se puede construir el futuro sin poner recursos sobre la mesa. No se puede hacer el pastel solamente sin hacer la arena. La cosa es fundamental y todos los países exitosos, no solamente en términos de rendimiento escolar, pero también en términos de equidad, trabajan con sus sindicatos de una forma digna y seria. En el mundo la preocupación es por los procesos privatizadores que están haciendo grandes corporaciones y organizaciones multilaterales con la ayuda de países desarrollados para organizar instituciones privadas de baja calidad con el fin de quedarse con cheques bastante gordos y arrasar lo público. Son 4.5 trillones de dólares que están mundialmente en la educación que los privatizadores quieren atacar y quieren tener, ¿no? Pero nosotros no podemos permitir que el lucro sea la cosa que organiza todos los sistemas educativos de currículo que aprenden los chicos y todo. No podemos permitir eso y no vamos a permitir eso porque la educación pública de calidad para todos no es inventa. Los objetivos de la Internacional de la Educación para enfrentar esta entrega de recursos públicos a sectores ricos del orden privado son dos: denunciar lo que está pasando en todos los países y exigir a los gobiernos que rindan cuenta de su obligación de proveer educación pública, gratuita y de calidad a sus ciudadanos. Nosotros, la Internacional de Educación, siendo 30 millones de docentes en 170 países, vamos a liderar y coordinar ese esfuerzo, esa respuesta. Pero al mismo tiempo vamos a enfocar en algunos de los países donde está acelerando más y donde tenemos que empezar a trabajar. Pero sabemos al mismo tiempo que eso es un fenómeno global que está pasando en todos los países y tenemos que ver contextualmente cómo, trabajando con los bases y todos los sindicatos en todos los países, cómo responder a la privatización y cómo la IE puede apoyar, coordinar y ser parte del éxito de esta campaña. Y el profesor Pedro Luis Arango, secretario de Organización y Educación Sindical de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le hace a los maestros que nos sintonizan a esta hora un balance de las negociaciones del pliego de FECODE con el Gobierno Nacional. Buenos días para todos los compañeros y compañeras, para la comunidad educativa. Es importante reseñar que de la reunión sostenida del presidente de FECODE y la ministra de Educación con criterios establecidos por el Comité Ejecutivo, salió el compromiso de ella de asistir a la mesa de negociación con respuestas al pliego de petición presentado por la Federación. Efectivamente, la ministra se hizo presente con las siguientes consideraciones. En materia de nivelación salarial, la propuesta del gobierno es del 10%. Nuestros estudios señalan que el desfase salarial entre los trabajadores del sector público es del 28%. Este porcentaje fue presentado en reunión anterior. Ahora nosotros presentaremos otra contrapropuesta. Esa reunión va a realizarse el próximo lunes 13 de abril. Otra reunión importante que se va a realizar es sobre los aspectos específicos del magisterio que deben incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, solicitando un compromiso del ministerio que queden los puntos exigidos de FECODE en el plan. Esto implica que vamos a continuar negociando. Por ahora estamos en el punto de nivelación. Le hacemos un llamado al magisterio para que esté pendiente del desarrollo de las negociaciones. Feliz fin de semana. Reivindicar el respeto a los derechos humanos es garantizar la diferencia y el disenso en la familia, la escuela y la sociedad. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. El día lanzado por el Gobierno Nacional como el Día E de la Excelencia ha sido calificado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación como el Día del Engaño, porque no tiene nada que ver con las particularidades de nuestros docentes y el contexto colombiano.
El Día E, organizado por el gobierno para medir la calidad educativa, equivale más a engaño que a excelencia, porque primero insiste en las cuestionadas pruebas saber, creadas desde un centro para un país diverso. Revisa la eficiencia que mide cuántos estudiantes alcanzaron los logros y cuántos los reprobaron. Incentiva a los que alcancen mejores resultados en las evaluaciones saber y finalmente le da una mirada al ambiente escolar. Están reduciendo todo a indicadores numéricos, estadísticos, cuantitativos, de pruebas y de resultados. Un primer asunto es que la calidad no solamente son resultados. Segundo, no pueden reducirse a indicadores cuantitativos. Eso es algo que el gobierno nacional insistimos en que revise esas políticas, porque los maestros, porque la escuela, porque las comunidades educativas están trabajando hace años en procesos de mejoramiento que no se tienen en cuenta y son procesos complejos, implica procesos participativos. La revisión de la calidad va más allá de mirar si se pasan o no unas pruebas, implica mirar si se forma un colombiano para desarrollar todo su potencial o para ser un empleado sin derechos, si los educadores cuentan con todos los recursos, si las familias viven en buenas condiciones o hay pobreza y muchas otras variables que continúan invisibilizadas. En esas condiciones en las que viven las escuelas nuestras hay que tener en cuenta muchos factores, la pobreza, la violencia, la falta de recursos, los problemas, la distancia, la geografía nuestra es tan compleja que tenemos que complejizar el tema de la calidad y la discusión. Los medios de comunicación no ayudan a eso, generalmente se fijan en los rankings, se fijan en los resultados sin tener un mínimo de criterios para leer eso y tener en cuenta los contextos, las situaciones en las que viven nuestros niños, en las que viven los maestros. Tampoco se analiza si el Estado ha invertido en la formación de los educadores en el transcurso de su vida profesional. El tema de la calificación de los maestros, la cualificación de los docentes, de los maestros en ejercicio, es un tema que el gobierno nacional ha descuidado hace años, acabó con lo que antes llamaba capacitación, que también tenía muchas críticas, pero es que ya no hay ni eso. Por ahora, el modelo de evaluación tiende a construir rankings y diferencias odiosas entre un colegio y otro, asegura el profesor Alejandro Álvarez, cuando la meta debería ser la construcción colectiva, participativa y diferenciadora según los contextos. Y el pasado 9 de abril, el país conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Por supuesto, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación aprovechó la fecha para reivindicar y recordar a los miles de educadores que han caído en medio del conflicto. Durante más de 50 años del conflicto colombiano, muchas han sido las víctimas de persecución, desplazamiento, estigmatización y muerte por pensar diferente, actuar bajo sus creencias y liderar procesos de cambio y transformación. Pero los maestros, los educadores que diariamente trabajan por construir un país han sido violentados por todos los agentes del conflicto, arrinconados y vulnerados sus derechos. Este 9 de abril, la Federación Colombiana de Educadores participó masivamente precisamente para rendir un homenaje a los más de 1000 maestros asesinados, a los más de 6000 docentes amenazados, a los más de 2000 desplazados y a los más de medio centenar de docentes desaparecidos. Este es el resultado de la victimización de que ha sido víctima, valga la redundancia, la Federación Colombiana de Educadores, los docentes colombianos en el marco del conflicto social, político y armado que vive el país. En el Día Nacional de la Memoria, 24 horas para recordar a los docentes caídos en la escuela, invisibilizados por la impunidad y olvidados por la desidia de un Estado que quiere la paz, pero la justicia social no existe, y mucho menos hasta ahora la reparación y la no repetición de estos hechos. El docente colombiano no solo se dedica a enseñar a leer, escribir, a enseñar geografía e historia, sino que el docente colombiano asume un liderazgo social, comunitario, un liderazgo de responsabilidad con la sociedad, porque lo que se trata es de formar ciudadanos para la democracia, de formar ciudadanos participativos. Ese es su liderazgo, ese es su rol. En el pliego de peticiones de FECODE al Gobierno Nacional, hoy se exige cumplimiento a los acuerdos incumplidos, como el de la difusión y pedagogía del Decreto 1278 del 2013 sobre los traslados a los educadores por razones de seguridad,
por extorsión, amenaza o desplazamiento, y de convertir a la escuela por fin en un territorio de paz a través de una campaña institucional que allane el territorio para el posconflicto, donde la educación, el maestro y la escuela cumplirán un verdadero papel prioritario. Y en el marco del 9 de abril, los maestros etnoeducadores del Tolima participaron, marcharon, reconocieron a los educadores caídos en el conflicto, pero sobre todo exigieron la reivindicación de sus derechos. Con ritos y conjuros, los indios fijados en el departamento del Tolima llamaron la atención del gobierno nacional para que los cabildos realmente reciban la atención y procurar una verdadera paz. Hemos hecho un ritual aquí con nuestros médicos ancestrales para que nuestros mayores y nuestros ancestros nos permitan el proceso de la paz que sea una realidad para nuestras comunidades. Señor Presidente Santos, que no se olvide, los muertos los hemos puesto los indígenas y todavía no ha llegado nuestra reparación de víctimas. Los etnoeducadores pidieron igualmente que el gobierno cumpla por lo menos con el nombramiento oficial en la nómina del Estado. Los etnoeducadores nos hacemos presentes hoy aquí por la paz. Los caminos están abiertos, compañeros. Tenemos que caminar todos unidos y juntos para así lograr un propósito. Los directivos de la CUP Tolima llamaron la atención del gobierno indicándoles que es con una muy buena educación que se logra la paz en Colombia. Desde el Tolima, los tolimenses por la paz, estamos planteándole al gobierno nacional la negociación inmediata de las peticiones de FECODE. La paz no es solo el silencio de los fusiles, es educación de calidad para todo el pueblo colombiano. Con la cámara de Luis Hernán Lozano, Arcesio Rodríguez Doncel para Encuentro. Y el profesor Ober Dorado, secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas, habla sobre el proceso del pliego de peticiones que se discute con el gobierno nacional. Buenos días, compañeros y compañeras, comunidad educativa que en este momento nos ven y nos escuchan. Es importante informar que estamos en un proceso de negociación con el gobierno nacional en torno a un pliego de peticiones presentado el 26 de febrero. Hemos hecho una lectura donde el gobierno ha dilatado el proceso y a la fecha no tenemos puntos en concreto que mostrar. El día lunes 13 de abril vamos a hacer un plantón. El día jueves 16 de abril vamos a hacer una movilización nacional y el próximo evento en términos de confrontación al gobierno será el paro nacional indefinido. Estamos exigiéndole al gobierno que tenga en cuenta la federación, que no siga imponiendo criterios y desarrollos de política educativa sin el magisterio, los estudiantes y padres de familia, que las propuestas inmediatistas y propagandísticas que viene haciendo el Ministerio de Educación Nacional en nada contribuyen efectivamente a la calidad de la educación. Es por eso que queremos jugar un papel responsable con el quehacer pedagógico en la escuela, con la nueva sociedad y el nuevo ciudadano. Que efectivamente exista un modelo educativo, democrático, soberano y popular. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy FECODE, porque FECODE defiende la educación pública, gratuita y de calidad, y los derechos inalienables de los niños y de las niñas. Todos somos FECODE. Y se espera que hoy en la 7ª Cumbre de las Américas el presidente Juan Manuel Santos presente una revolucionaria propuesta de construcción de educación iberoamericana que poco o nada tiene que ver con la realidad y el contexto que viven los estudiantes en nuestro país. Generar conciencia sobre la importancia de la educación será una de las propuestas que llevará el presidente Juan Manuel Santos a la Cumbre de las Américas que se realiza hoy en Ciudad de Panamá. Pero ¿de qué educación habla? ¿La repentista e improvisada que cumple con los requisitos de la OCDE o la contextualizada que impulsa el cambio y da oportunidades de manera igualitaria? Realmente esta no es una propuesta para la educación, es más bien una propuesta burocrática, crear un organismo internacional para hegemonizar políticas que ya están en el continente circulando hace rato. La política educativa ha sido hegemónica desde el consenso de Washington.
la ha repetido la CEPAL, la ha repetido la PREAL. Entonces, ¿para qué crear un organismo internacional? Sería simplemente crear una burocracia que institucionalice esas políticas que ya están en curso. Ahí no hay ninguna preocupación por la educación. Si queremos salir de la pobreza, si queremos combatirla y si queremos dejar de ser el continente más desigual del mundo, que lo somos, peor que África, la educación tiene que ser la herramienta principal. Esto afirmó el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, los mínimos de conocimiento, las evaluaciones sanción, las pruebas impuestas descontextualizadas, la jornada única improvisada y la falta de garantías reales de una educación de calidad para todos, no solo para los que pueden pagarla, dice todo lo contrario. Va a ser muy difícil que avancemos hacia otro tipo de educación, hacia una educación mucho más cualificada, mejor, que alcance los bienes y valores del conocimiento y la cultura. No, necesitamos hacer cambios radicales y esos cambios tienen que ser profundos, tienen que darle un vuelco total, eliminar el concepto neoliberal en la política educativa y pensar desde lo alternativo, desde la noción de derecho a la educación y desde las condiciones de posibilidad de lo que debe ser un sistema educativo. Este es uno de los argumentos que soporta el pliego de peticiones de FECODE que se negocia con el gobierno. Pasar del dicho al hecho, cumplir los acuerdos y reivindicar la educación, la profesión docente y el concepto de calidad educativa en un país que privatiza de manera soterrada lo que en público defiende y exalta. La educación debe ser el pilar y el cambio para el posconflicto. Carlos Gaviria, un verdadero referente de la izquierda colombiana, ha partido y ha dejado una huella irreparable en el ejercicio jurídico. Fue catedrático universitario, magistrado, expresidente de la Corte Constitucional, pero sobre todo un humanista que deja un legado muy importante porque logró ser coherente desde el pensar y el actuar. ¿Qué características tenía el doctor Carlos Gaviria en su comportamiento como magistrado? Primero que todo, la imparcialidad. En segundo lugar, su formación académica que nos inspiraba a los magistrados de la Corte y nos hacía pensar verdaderamente en derecho. Allí no había intereses de otro nivel. La partida de Carlos Gaviria Díaz, el hombre de la barba blanca que le regaló derechos a los colombianos, no solo es un momento triste y lamentable, sino que simboliza los grandes logros de la primera Corte frente a los grandes escándalos que hoy la marcan. Las tutelas se seleccionaban no para beneficiar o perjudicar corporaciones, sino para trazar jurisprudencia en torno a los derechos fundamentales de los colombianos. Recuerdo mucho que las primeras decisiones versaron sobre el derecho a la educación, sobre el derecho al trabajo y sobre el derecho a la salud. Y fueron bases para conformar toda una jurisprudencia. ¿Cuál era la actitud del doctor Gaviria en esas ocasiones? Pues sencillamente la de acertar en el sentido de darle un tratamiento adecuado al sistema jurídico para que los derechos fueran efectivos, para que no fueran apenas una ilusión. Como político, fue cuestionado por aspirar al Congreso luego de más de un año de haber salido de la Corte, pero en este escaño hizo debates, confrontó políticas y presentó proyectos en favor de la gente. Luego fue candidato a la presidencia y acusado de tener una alta pensión. Él, ante la prensa, demostró con documentos la falsedad de tal afirmación. Estaba acostumbrado a los ataques, mismos que le hicieron salir del país luego del asesinato de Héctor Abad Gómez cometido por grupos paramilitares. Como político también le hizo grandes aportes al país. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el doctor Gaviria obtuvo la mayor votación para la presidencia de la República de la izquierda, en la historia de la izquierda. Y también el doctor Gaviria se ubicó en un nivel de aceptación por sus ideas, por sus conceptos. Él no utilizaba la maquinaria, no estaba pendiente de la compra de votos. El amigo también hará falta porque estuvo atento a servir. Y como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo al magisterio colombiano. El anuncio que iniciamos con esta editorial tiene unas características. Es un anuncio de unidad, de compromiso colectivo, de decisión política y gremial, de acompañamiento de los sindicatos al servicio del Estado, de acompañamiento de nuestra Central Unitaria de Trabajadores,
FECODE por la manera como el gobierno ha llevado la negociación. Llevamos 44 días y en ese lapso de tiempo no ha habido una sola petición de avance. Y al no haber una sola petición de avance, en la presentación que hace Planeación Nacional hoy, recogiendo los puntos del pliego de peticiones, recoge todos los puntos, pero para decirnos que no a ninguno de ellos. Y ante esa realidad no nos queda otra. ¿Nos estamos preparando para el paro? No, ya hoy hay una decisión. El paro se inicia el 22 de abril. El Ejecutivo y nuestros sindicatos en las regiones, la ADE, ADEC, tendrán que liderar procesos de ambientación con padres de familia, con estudiantes, pero también en el resto del país. Haremos todas las acciones para que el paro sea exitoso, para que sea masivo, para que tenga el acompañamiento de padres de familia, pero también el mensaje: no estamos rompiendo la negociación. Seguiremos negociando, pero esperamos del gobierno voluntad política para darle respuestas de fondo a nuestras peticiones, para que responda el presidente de la República, porque la educación como pilar tenga la financiación adecuada, para que nuestras peticiones sean de verdad atendidas por este gobierno, que la seña que ha dado hasta hoy es una postura dilatoria. Eso nos obliga a decirle que este paro impacta en 9 millones de niños, en 3 millones de padres de familia. Creemos nosotros que es tan importante el tema que el propio presidente de la República debe liderar la búsqueda de soluciones de los temas planteados. Creemos que el ministro de Hacienda debe asumir cuáles serían los recursos que resolverían nuestras peticiones, que el ministro del Trabajo busque la manera de conciliar acuerdos, que la ministra de Educación, responsable de la cartera, agencie una discusión seria, responsable, buscando que la concertación en justicia corresponda a lo peticionado por la Federación. Hoy le decimos a los maestros y maestras de Colombia: hemos hecho los esfuerzos y tenemos la voluntad de negociar, pero también pedimos trato digno, trato justo, que hasta ahora nos ha dado. Y por nuestra dignidad, por la historia de la Federación, nos preparamos para el paro, y si no, estaremos iniciando un conflicto laboral de gran envergadura. El día lunes iniciaremos un plantón en la puerta del Palacio de Nariño, donde estaremos expresando con tapabocas que no tenemos más nada que decir, que sea el gobierno el que no haya más bla, 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 y dé soluciones. Llamamos a los maestros de Bogotá que nos puedan acompañar. Ojalá a las 7 de la mañana el lunes estén allí brindándonos el respaldo a esta primera actividad que vamos a desarrollar. Pero el jueves también habrá una jornada nacional de protesta de todos los estatales. Pero nosotros estaremos iniciando el paro el 22 si el gobierno no nos ha dado soluciones de fondo a nuestro pliego. Este anuncio lo hacemos para decirle a los maestros y maestras de Colombia a prepararnos con nuestros estudiantes, con los padres de familia, con la MANE, con nuestro sindicato, con nuestras subdirectivas, y el mensaje de unidad. Aquí está el Ejecutivo, aquí está presencia de nuestro sindicato, la ADE, aquí hay presencia de los compañeros de la CUT. El mensaje de unidad no es de palabra, es en la práctica, y en la práctica el Magisterio Unificado saldremos victoriosos de estas peticiones, de este conflicto, y el gobierno será el responsable de lo que suceda si no hay soluciones. Recuerden, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Hablaremos con algunos representantes de la Internacional de la Educación sobre la comercialización, la privatización de un derecho fundamental, la educación. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Si quieren estar al tanto del acontecer de FECODE, simple y llanamente deben ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendiente de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días, hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía,
educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto.